Con su permiso, diputada Susi, compañero paisano Filiberto, camarada Juan Herrera, compañeros diputados y diputadas de esta 14ª legislatura. El día de hoy es el aniversario del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Este día fue proclamado por la UNESCO, un organismo de la ONU que se dedica al tema de la educación, la ciencia y la cultura, en 1995, promoviendo fundamentalmente el amor, el hábito por la lectura. Hay países como Finlandia, que sus habitantes leen 25 libros al año. Comparativamente con México, tenemos un promedio de 2 libros al año, ¿no? Entonces, sí estamos muy rezagados en este tema. Y coincidentemente, y creo que también por eso, un día como hoy fallecieron gigantes de la literatura universal, como Miguel de Cervantes Saavedra, el ícono de la literatura española mundial, y William Shakespeare, este escritor y literato inglés, Garcilaso de la Vega también. El tema al que voy a referirme, compañeros, es un tema de reflexión. Y digo de reflexión porque pienso yo que el 1,5 millones de habitantes de Quintana Roo tiene confianza en que su representación legislativa, que es uno de los 3 poderes, pues esté atento, ¿no?, a lo que ocurre en el país, porque lo que ocurre en los poderes federales necesariamente impacta hasta el último rincón de la patria. Entonces, creo que es nuestro trabajo, por eso el pueblo nos paga, y no nos paga mal, para que estemos atentos y demos opiniones al respecto. Entiendo yo que el modelo económico que en este país venía construyéndose a instancias de la iniciativa del general Lázaro Cárdenas del Río, pues era el modelo que representaba la constitución política de los Estados Unidos mexicanos como fruto de un movimiento revolucionario desatado o realizado por el pueblo de México en contra de una dictadura que duró más de 30 años, 31 años para ser más concretos. Y claro, yo me siento orgulloso de ese movimiento social porque fuimos el primer pueblo del mundo, del planeta, que hizo una revolución social para combatir dictaduras. Y se erigió nuestra Constitución en el documento más importante, emblemático, paradigmático, referente de todos los pueblos del mundo. Es decir, ser mexicano en esa época era timbre de orgullo, porque se nos consideraba un pueblo culto, un pueblo que defendía sus derechos y los plasmaba en una constitución. Pero bueno, yo decía que Lázaro Cárdenas fue el primero que empezó a implementar este programa. ¿Cómo? Bueno, con un gobierno nacionalista, democrático, patriótico, y empezando por el rescate de nuestros recursos naturales, fundamentalmente el petróleo. Un programa de educación socialista, construcción de instituciones emblemáticas en el país como el Instituto Politécnico Nacional, las normales rurales y por supuesto, ¿no?, el Instituto Nacional Indigenista, que empezó a gestarse en esa época y a organizar a todos los sectores, a la clase obrera, al campesinado, a los indígenas, al ejército, a los trabajadores al servicio del Estado. Y bueno, era un Estado que se anclaba en el desarrollo de la economía interna, que reactivara el mercado interno, que generara fuentes de trabajo, fuentes de empleo, buenos salarios
y vamos a decir, del 34 al 82, más o menos, en México hubo un modelo económico ejemplar. Reactivó el campo, apoyó a los ejidatarios, a los pequeños propietarios, se desataron las agroindustrias, los sistemas de riego. Bueno, se vivió en un buen nivel de calidad de vida en ese periodo. Y ocurre que el modelo económico no correspondió con el modelo político, porque el modelo político estuvo lleno de corrupción, es decir, fue corrupto y corruptor, fue autoritario, se desató un partido de Estado que todos sabemos que es el PRI, y que en ese sentido, pues definitivamente todo lo que pudiera haber sido beneficio para la sociedad mexicana toda, pues se convirtió en beneficio para una élite que poco a poco fue enriqueciéndose con los recursos del Estado mexicano. Y ese fue el argumento, ¿no?, de que el paternalismo había creado una sociedad apática, abúlica, floja, que los mexicanos no valorábamos el apoyo del Estado mexicano, y que por eso era necesario entrar a un nuevo modelo. El modelo de sustitución de importaciones, el modelo estabilizador, fue sustituido por el modelo neoliberal, que le daba todo el apoyo al libre mercado. Es decir, ya no la tierra es de quien la trabaja, sino la tierra es de quien tiene dinero. La industria, la salud, la educación y todo se volvió dinero. Y bueno, de eso llevamos ya 33 años. 33 años, compañeros. O sea, fue iniciado por Miguel de la Madrid, le siguió Carlos Salinas de Gortari, le continuó Ernesto Zedillo Ponce de León, luego siguió Vicente Fox Quesada en el mismo tenor, luego Felipe Calderón, y hoy tenemos a Enrique Peña Nieto. Y en ese lapso de los 33 años se dijeron que se tenían que hacer reformas estructurales en materia laboral, en materia de telecomunicaciones, en materia bancaria, en materia fiscal, en materia política, en materia de energéticos. Y bueno, se nos dijo que con eso íbamos a resolver los problemas del país, que íbamos a generar fuentes de trabajo, que iban a llegar los capitales, que ya no iba a haber el éxodo de 600,000 mexicanos hacia Estados Unidos, y que iba a venir el bienestar y la jauja para el pueblo de México, tal como lo declaraba en alguna ocasión José López Portillo, que pasábamos al primer mundo y que no sabía qué íbamos a hacer con tanto dinero que nos iba a producir la producción de petróleo. Y nos dijeron que iba a bajar la energía eléctrica, el gas, la gasolina, y bueno, el Edén prometido. Y ocurre, compañeros, que la realidad es terca y nos golpea en la cara, ese es el tema. Y saco a colación este pequeño anecdotario histórico, porque pueblo que olvida su historia está condenado a cometer los mismos errores varias veces, no solamente 2 veces. Resulta que el secretario de Hacienda, don Luis Videgaray Caso, el día 21, tuvo un acto con los señores de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la ADI. Este evento fue en el Real Estate Show 2015, un centro en la Ciudad de México. Y ahí habló con un realismo que a nosotros nos parece es importante analizar. Porque nosotros sí estamos de acuerdo en que el ajuste de la economía mexicana, porque aquí hay un problema, se destruyó el campo, se destruyó la industria, es decir, se firmó el Tratado de Libre Comercio el 1 de enero de 1994 y se hipotecaron nuestros destinos, porque Canadá y Estados Unidos pueden ser más o menos economías parejas, pero Estados Unidos y Canadá con nuestra economía es totalmente desigual. Y se acabaron todos los apoyos que el Estado subvencionaba para los campesinos, para los obreros, bueno, se acabaron todos los derechos.
y se había reservado de alguna manera el tema del petróleo, que hoy ya con estas reformas que en 1 año y medio se desataron como una avalancha brutal contra el pueblo de México, pues se acabó y la economía mexicana está petrolizada. Antes descansaba en la producción industrial, en la producción del campo, había diversificación y del 80 y tantos, del 82 para acá se petrolizó la economía. Y ocurre que sí, efectivamente llegó a valer más de $100 el barril y la producción llegaba más o menos en $10 y había una renta petrolera de aproximadamente $90 por barril. Y eso era muy bueno, que yo no sé dónde se quedaron esas rentas petroleras. Algunos dicen que significaba el 40 centavos de cada peso que se invertía en educación, salud, programas sociales, etcétera. Bueno, pues al venderse el petróleo, esa renta petrolera el Estado la va a compartir con los privados, nacionales e internacionales. Luego entonces, el tema, compañeros, es que ese paisaje que nos pintaron, esa estampa tan bonita que nos pintaron, no ha sido realidad. No ha sido realidad, en primer lugar, porque cayó estrepitosamente el precio del petróleo, estaba tasado a $79 por barril y se cayó hasta $37, que fue creo que el piso más bajo que alcanzó. Hoy nuestro insigne secretario nos dice que la banda en la que va a fluctuar el precio del petróleo está entre $45 y $50. Sí, un derrumbe brutal. Y nos dice que en Estados Unidos se van a elevar las tasas de interés, lo que trae como consecuencia una afectación de la economía nacional, sobre todo para aquellos importadores en dólares. Y eso hace que el dólar se eleve, ¿verdad? En consecuencia, afecta a la economía nacional. Estos 3 factores, si le agregamos el tema de la corrupción en todos los planos y en todos los niveles de la vida de la sociedad, que no cede, que no se ve que ceda, y si a esto le agregamos la violencia generada por el crimen organizado, pues sí forma un cóctel molotov que inhibe la inversión extranjera e inclusive la propia inversión nacional. Y si le sumamos la reforma fiscal que desató una persecución contra la economía informal para volverlos formales, cosa que no ha ocurrido, y que sobre todo va contra la micro, pequeña y mediana industria, provocando un terrorismo fiscal, pues sí, el escenario es bastante grave. Entonces nosotros sí decimos que las declaraciones que ha hecho aquí el señor Videgaray Caso no corresponden con las ilusiones las expectativas que generaron hacia el pueblo de México con las llamadas reformas estructurales. En razón de ese entorno, leo mi discurso. Muy a propósito de las recientes declaraciones expuestas por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, es mi deber como presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional compartir con ustedes algunas reflexiones que deseo se conviertan en un análisis crítico, contundente y en un repudio de cuanto resulte contraproducente y cuestionable en lo referido por Videgaray Caso, es decir, de todo su contenido. Quiero ser lo más objetivo posible y lo primero que me viene a la mente es que Videgaray es un caso serio, tan serio que nunca debimos hacerle caso, y entonces hoy estamos metidos en el fango, digo con el crudo al cuello, y resulta que la única solución es, al decir de Videgaray, y cito sus palabras textuales: tenemos que reaccionar ante este fenómeno con responsabilidad y entender que no estamos enfrentando una situación transitoria, sino algo de características permanentes. O sea, la crisis no se avisora en el horizonte que se resuelva en lo inmediato. Crecimiento económico no va a pasar de 2-3%, cosa que no resuelve los rezagos enormes que tenemos en materia de desempleo y demás. Compañeros, voy a comenzar respondiendo al exhorto de Videgaray con las palabras de lo que él invoca como responsables. Escuchaba el otro día el criterio de un ciudadano,
un albañil. Sí, un ciudadano de los que se encuentra un diputado en plena avenida que me sorprendió con su respuesta. Cada vez que sale el disque secretario de Hacienda Videgaray es para dar malas noticias. Y termino por sentir deseos de irme al baño, decía el obrero. No entiendo cómo puede un funcionario de gobierno salir a decirle al pueblo de México una y otra y otra y otra mala noticia, y me pregunto, ¿dónde está su trabajo? ¿Dónde está su responsabilidad por lo que hoy estamos sufriendo y que antes de su mandato no vivíamos? Pues resulta, compañeros, que aquí está mi primera invitación a la crítica objetiva, nacida de la voz ciudadana de un albañil. Diputado, con fundamento el artículo 60 y 62, le pido por favor que concluya ya su intervención. Y con fundamento en mi derecho a la libertad de expresión, yo le pido que me permita terminar. Recordemos cuando el secretario de Hacienda, sabía que iba a pasar, tarde o temprano, es inevitable, anunció el recorte al gasto público y prometió no afectar al sector social. Luego su subordinado comunicó todo lo contrario. Recordemos cuando Videgaray dijo que debíamos apretarnos el cinturón para salvar la economía y excluyó a los que hoy claramente pretenden maquillar como sacrificados. Mientras nos deja caer la manzana podrida entre las manos, resulta que hoy somos nosotros los que por mi voz claman, los que debemos asumir la responsabilidad si queremos preservar la estabilidad de la economía, la misma que a él se ocupara negligente o intencionalmente de destruir. Creo que somos pocos los ingenuos que se tragan la píldora recetada por Videgaray sobre un futuro incierto y sus medidas que ahora van dirigidas a rescatar la estabilidad económica. La deuda en que nos ha metido, o peor, la crisis en la que ha arrastrado a las familias mexicanas puede ser considerada un cuasi genocidio en grado de tentativa. Aclaremos esto, el endeudamiento y destrucción de la economía mexicana está dada no por un lamentable contexto internacional que nadie pudo prever. La manida nueva realidad, entre comillas, de México ya se vivió hace 3 décadas, en los 70s, con un endeudamiento por la caída del precio del petróleo llevado a cabo por los mismos actores que se creen dueños del mundo y que no se cansan de desgarrar las soberanías económicas de naciones libres, pero cooptadas por funcionarios como nuestro Videgaray Caso. Compañero, le pido de favor que concluya su participación, ya que por el reglamento nos dice que no podemos exponer más de 15 minutos cualquier discurso. Me baso en el reglamento, el artículo 60 y 62, y ahorita lleva 16 minutos con... ¿Con cuántos segundos? 17 minutos con 49 segundos lleva ya su discurso. Muy eficiente en su presidencia. Termino. Videgaray nos vende, Videgaray nos roba, Videgaray debe apretarse el cinturón pero al cuello propio. La pobreza, la miseria, la deuda incrementada serán el único parto de engendro que lograrán sus reformas y recortes públicos. Salvemos a la patria de apátridas como estos. México no necesita Videgaráys. México necesita hoy más que nunca muchos Emiliano Zapata Salazar. Es cuanto, y gracias por su tolerancia, compañera presidenta.